Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en que, desde la razón, daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y los voy a acompañar en este viaje. Pues bien, en el programa anterior hablábamos sobre la existencia de Dios y había presentado un conjunto amplio, y de hecho es solo un resumen incluso de esos, pero igual es un conjunto amplio de argumentos a favor de la existencia de Dios. Por supuesto, en vista de las preguntas que han llegado, esto suscita curiosidad y por lo tanto en este programa vamos a desarrollar con más detalle las llamadas 5 vías de Santo Tomás de Aquino para demostrar la existencia de Dios. Aunque cabe mencionar que aquí vamos a hacer simplemente una presentación breve. De hecho, hay libros enteros que se han escrito sobre las 5 vías. En particular, yo mismo he escrito un libro titulado Dios existe, publicado en 2016, que desde un enfoque de apologética tomista defiende la existencia de Dios desde estas 5 vías y resuelve varias objeciones que han puesto filósofos y científicos posteriores a Santo Tomás de Aquino. Existe también un libro, por ejemplo, entero solo sobre la cuarta vía, así que este es un tema bastante amplio. Pero bueno, vamos a presentar las cosas con más detalle. Vamos a la primera cuestión entonces. Bueno, las 5 vías, las cuales se encuentran en la Suma Teológica, parte primera, cuestión 2, artículo 3, respuesta, son 5 caminos racionales para llegar a la conclusión de la existencia de Dios. La primera vía es la del movimiento. Santo Tomás entiende movimiento en el sentido aristotélico del término, es decir, de paso de la potencia al acto. Así, por ejemplo, yo estaba hace unos años en potencia de saber sobre la filosofía de Santo Tomás de Aquino, la que se llama el tomismo, y hoy en día yo ya lo sé en acto. Es decir, la potencia es la posibilidad de ser y el acto es el efectivamente ser. Un balón en el área de penalti es potencialmente un gol. Cuando pasa el arco, luego de ser pateado, ya pasa a ser un gol en acto. Entonces, partiendo de esta distinción, dice Santo Tomás que ubicamos que en el mundo hay seres que se mueven, que cambian, es decir, que pasan de la potencia al acto. Ojo que esto no se restringe a la mera locomoción física, sino que es algo más metafísico, paso de la potencia al acto. Luego Santo Tomás dice, pero para que algo pase de la potencia al acto, se requiere que esto sea en virtud de algo que ya está en acto, porque solo puede pasarse la potencia al acto cuando ya hay una actualidad que impulsa esto. ¿Cómo podemos entender esto? A ver, por ejemplo, yo estaba en potencia hace unos años de conocer sobre tomismo, pero habían libros en donde el conocimiento sobre tomismo estaba en acto. Entonces, es esos libros, mi contacto con esos libros donde el tomismo estaba en acto, lo que me lleva a mí a pasar de la potencia de saber de tomismo al acto de saber de tomismo, en virtud de libros donde este conocimiento ya está en acto. Similarmente, para calentar algo, pues que no está caliente, se requiere de algo que ya esté caliente en acto. Luego dice Santo Tomás, ya, pero si para que un ser pase de la potencia al acto se requiere otro que esté en acto, ¿para qué se esté en acto si es que pasó también de la potencia al acto, es decir, si es un ser que ha estado en movimiento, se requerirá de un ser anterior que también esté en acto para que explique al segundo ser? Pero si el tercer ser anterior es un ser que está en acto, pero antes estuvo en potencia, es decir, también tuvo que pasar de la potencia al acto, se requiere de un cuarto ser anterior que explique cómo es este paso de la potencia al acto, y así sucesivamente ad infinitum. Luego continúa Santo Tomás. Pero no se puede seguir indefinidamente. ¿Y por qué? ¿Por qué no podemos seguir al infinito? Les doy un ejemplo intuitivo. Imagínense que yo les digo, antes de grabar este programa, literalmente he terminado de grabar infinitos programas. Ustedes dirían que eso es absurdo, que solo lo puedes decir en sentido metafórico, pero no literal. Porque si estoy grabando este programa es porque ya terminé los anteriores. Y si fuese un proceso infinito de haber grabado infinitos programas anteriores, el proceso no podría haber terminado. Por lo tanto, tiene que ser finito. Pero si es finito, esta cadena de transmisión de potencia al acto tiene que llegarse a un primer motor inmóvil, es decir, un ser que en sí mismo esté en acto puro y que no sea llevado al acto por otro,
sino que este ser en sí mismo tenga la plenitud de su acto y sea el fundamento del movimiento, es decir, del paso de la potencia al acto de todos los demás seres. Este ser, que es acto puro y que no tiene potencialidad en sí mismo, sino que está en plenitud del ser, este primer motor inmóvil es el que conocemos como Dios. Luego, Dios existe. La segunda vía es el argumento de la causalidad, que nos dice: observamos que en el mundo hay un orden de causas eficientes, de causas y efectos. Entonces vemos cadenas de causas y efectos. Ahora bien, si observamos un efecto, este tuvo una causa. Pero si este ser que causó el efecto es a su vez un ser que viene de una causa anterior, entonces tendríamos que ir hacia un tercer ser, que sería la causa del segundo, que a su vez sería causa del efecto que vemos. Pero si este tercer ser a su vez ha sido causado por uno anterior, entonces requeriremos de un cuarto, y así sucesivamente un quinto, un sexto, y ya saben cómo va la cadena. Pero como vimos, la cadena no puede ser infinito, porque si tuviera que pasar un proceso infinito de causalidad para que recién surja un efecto, nunca surgiría ningún efecto, porque un infinito no puede terminarse. En consecuencia, habrá que llegar a un ser que cause a los demás, pero que ese mismo no sea causado por uno anterior, porque si fuera causado por uno anterior volveríamos al mismo problema. A este ser le conocemos como la causa incausada o causa primera, y ese ser es Dios. Luego, Dios existe. Tercera vía, la vía de la contingencia de los seres. Vemos seres contingentes en la realidad, es decir, seres que dependen de otros para existir. Por ejemplo, si mis padres no hubieran existido, yo no existiría. Eso muestra que soy un ser contingente. Ahora bien, si ubicamos que hay un ser contingente y depende de otro para existir, ese otro ser podría ser también contingente. En caso fuese contingente, dependería de otro ser para existir. Y este otro ser, si fuese contingente, dependería a su vez de otro. Y de nuevo tenemos una cadena de dependencia del ser yendo hacia atrás. Pero si fuese infinita, no podría surgir ningún ser, porque para que surja un ser actual, tendría que pasar todo un proceso infinito, y un infinito terminado ya vimos que es un absurdo. En consecuencia, se requiere de un primer ser que no sea contingente, es decir, que no reciba el ser de otro, que no dependa de otro para existir, sino que exista plena y únicamente por sí mismo y sea fundamento de los demás seres. Este ser es el que todos conocemos con el nombre de Dios. Luego, Dios existe. Cuarta vía, el argumento de los grados de perfección. Dice Santo Tomás que en la realidad observamos diversos grados de perfección en las cosas, que unas son más bellas, buenas, verdaderas, nobles que otras. Luego Santo Tomás se pregunta: ¿los seres que tienen una perfección la pueden tener en sí mismos o en virtud de otros? Pero nos encontramos con que si dijésemos que los seres que observamos tienen la perfección por sí mismos, eso nos llevaría a pensar que tendrían que agotar tal perfección porque la tienen plenamente por sí mismos, pero eso no es verdad. Les pongo una analogía para que se entienda. ¿Qué pasa si yo digo: ese atardecer es bello? Entonces tiene la perfección de belleza, pero ¿verdaderamente agota la perfección de belleza? No, porque la belleza del atardecer no tiene lo propio de la belleza de la pieza musical, y la belleza de la pieza musical no tiene lo propio de la belleza, por ejemplo, de una mujer. En consecuencia, en los seres que observamos en el mundo material, fenoménico, contingente, vemos que tienen perfecciones, pero ninguno de ellos llega a agotar la totalidad de una perfección. Entonces no la tienen por esencia, sino por participación, es decir, dependiendo de otro ser que les concede tal perfección. De nuevo, si siguiésemos por una cadena infinita, no podría explicarse la perfección de los seres actuales. En consecuencia, dice Santo Tomás, se requerirá de un primer ser que no reciba su perfección de otro, sino que tenga esencialmente en sí la plenitud de las perfecciones, y ese ser es perfectísimo y lo conocemos con el nombre de Dios. Luego, Dios existe. La quinta vía se basa en el orden de las cosas. Dice Santo Tomás que al observar la naturaleza vemos un orden especial, que pareciera que las cosas obran como si tuviesen un fin, un propósito. Ahora bien, lo razona Santo Tomás, las cosas que tienen un orden no tienen intelecto ni voluntad, al menos cuando hablamos sobre el mundo natural. Nosotros, por ejemplo, vemos que las estructuras del universo, los astros, las galaxias,
tienen un orden, siguen unas leyes regulares y matemáticamente expresables. Pero ese orden no pueden dárselo a sí mismos, porque para darse un orden especial que tenga esa, en principio, apariencia de finalidad, se requiere intelecto y voluntad. Es decir, se requiere desear ese orden y querer, desear ese orden y poder concebirlo. En consecuencia, dice Santo Tomás, como los seres de la naturaleza tienen un orden, pero no pueden darse orden a sí mismos, porque no son seres inteligentes, sino cuerpos materiales, inertes, etc., se requerirá de un ser trascendente a la naturaleza que tenga inteligencia y voluntad y dé su orden a las demás cosas. Este ser es el que conocemos con el nombre de Dios. Luego, Dios existe. Y es una presentación rápida de las vías. Bueno, no es que haya 7 vías tomistas en el sentido de que Santo Tomás haya presentado sus 7 vías. Oficialmente hablando, por decirlo así, Santo Tomás presenta 5 vías en la Suma Teológica, que es la que acabo de desarrollar de forma muy rápida. Ustedes pueden ver otro material de mi autoría que está disponible en internet, donde yo hablo de todo esto con mucho más detalle, no en 10 minutos, sino a lo largo de 1 hora o más de 1 hora. Pero bueno, existen en otras obras de Santo Tomás de Aquino algunos argumentos adicionales que se han dado sobre la existencia de Dios, que podrían considerarse como unas vías adicionales. Sin embargo, no son oficialmente vías en el sentido de que Santo Tomás no las puso así en la Suma Teológica. Pero si vemos otras obras como la Suma contra Gentiles de Santo Tomás, encontramos argumentos como por ejemplo la que podríamos llamar la sexta vía, el argumento del fundamento del ser. Santo Tomás parte de una distinción entre existencia y esencia. Lo que dice Santo Tomás es que hay seres que existen, pero que no existen necesariamente porque su existencia no necesariamente se identifica con su esencia. Es decir, son seres que podrían no existir. Es otra forma de decir que son seres contingentes, o sea que no existen por sí mismos, ¿no? Sino que al final dependerán de otro. Pero si seguimos en una cadena así al infinito, nunca podríamos fundamentar ninguno de estos seres. En consecuencia, dice Santo Tomás, se requerirá de un primer ser en el cual la existencia y la esencia sean lo mismo, y ese ser es Dios. Una séptima vía podría ser lo que Santo Tomás trata como el argumento de la existencia de Dios a partir del mal. Normalmente se apela al mal como la refutación a la existencia de Dios, pero Santo Tomás hace un ejercicio interesante y va a utilizar el mal para demostrar que Dios existe. Lo que hace Santo Tomás es lo siguiente, dice: vemos que existe el mal, pero para hablar propiamente de mal, entendemos que se trata de una privación del bien. Pero para que haya una privación del bien, tiene que haber un orden objetivo del bien. Y para que haya un orden objetivo de lo que es el bien, se requiere del sumo bien ontológico vinculante, que es Dios. Luego, Dios existe. De este modo, Santo Tomás está presentando un esquema en el cual para decir que hay un mal objetivo, requieres de un bien objetivo y un sustento de ese bien, y ese bien, a final de cuentas, es Dios. Y bueno, esta es una presentación rápida de los argumentos de Santo Tomás, las 5 vías, más un plus de como 2 vías adicionales, y es lo que quería mostrarles el día de hoy. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias, nos vemos en un siguiente programa.